Los va a escanear. And it's going to tell you, Y les va a decir you have to stop eating. que tienen que dejar de comer. Because when you have a problem with your stomach, Porque cuando tienen problemas con su estómago, you start to have some boils. tal vez que tengan algún tipo de erupción en la boca. You cannot eat everything you want, Y no van a poder comer cualquier cosa que quieran, including your chile incluyendo chile and your o salsa. salsa. Why? ¿Por qué? Because it's going to tell this, Porque les va a decir, I wanted to rest. quiero descansar. So you don't ask anything to enter. Así que no dejes que nada entre. Just liquid. Únicamente líquidos. So according to Dr. Lim, De acuerdo, Dr. Lim, this is the perfect condition esta es la condición perfecta of the opening of your stomach. de la entrada de su estómago. Okay, what else? ¿Qué más? ¿Quién más? De aquí enfrente, a ver. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. It's your ears. Son sus oídos. Okay, according to Dr. Lim, De acuerdo, Dr. Lim. you can develop some pimples inside. Pueden desarrollar algún tipo de sarpullido dentro. Or it's going to be, you are hearing some sounds. O de que tengan algún zumbido. Or you feel like there is something inside. O que sientan que hay algo. Okay, and this is the perfect condition of what internal organ? Esta es la condición exacta de qué órgano interno. It takes the shape of what? Very important organ. ¿Y qué forma tiene de qué órgano interno? Very good. This is the perfect shape of your kidney. Esta es la forma exacta de su riñón. That is why Es por eso que when you have problem with your kidney, cuando tiene problemas con su riñón, you're going to scan and reflect from here. se van a desintoxicar por aquí. So it's not about your ears. Entonces no es de sus oídos, It's about your kidney. es por su riñón. Okay, what else? ¿Qué más? What else? The throat and all this are already in your either your mouth or your nose, no? Pero ya su What garganta else? está conectada con su boca o su nariz. What else? Okay, let us give her a chance. Vamos a ver. Where do you go after 10 minutes? ¿A dónde es que van después de 10 minutos? Where? No, I think she's saying something else. ¿Qué órgano Where es do el you go? que No, es? we give you a chance. This is just my question. Where do you go after 10 minutes? ¿A dónde va después de 10 minutos? Huh? Oh, go to the baño. Okay, why do you go to the baño? ¿Para qué va al baño? Okay, give her a round of applause, Vamos a no? dar un fuerte aplauso, por favor. It's to detoxify. Es para desintoxicarse. You're going to urinate. Van a orinar. So it's either excess urination, Ya sea que haya exceso de orina you cannot painful urination, o que tengan dolor al orinar. is going to urinate some blood, Tal vez tengan un poco de sangre en su orina. or it has some color. O tal vez contengan So algún don't color. worry. Así que no se preocupen. You are Se detoxifying. están And desintoxicando. what else más? after you urinate? ¿Qué más además de después de que orinan? Okay, your fecal, Sus heces it fecales can contain color. pueden contener algún color. You can have diarrhea. Pueden tener diarrea. It is not possible for you to remove it. O tal vez no puedan hacer. Okay, what is the internal organ affected? ¿Cuál es el órgano interno afectado? Your stomach, Su estómago, your colon, su colon and all your y intestines. los intestinos. And that is why Por eso detoxification and scanning is very common. el escaneo y la desintoxicación es muy común. And you should not be afraid. Y ustedes no deberían de tener miedo por And of ello. course, the Ganoderma regulates, Por supuesto también el ganoderma regula, it reconstructs, reconstruye and it makes you younger, y los no? hace más jóvenes. Because it acts like an antioxidant. Porque actúa como antioxidante. So these are the common ailment reflections. Estos son los reflejos normales.
That is normal, no? Eso es normal. So you don't complain to your upline. Así no se quejen con su patrocinador. Why Miss Elizabeth give you what kind of coffee? ¿Por qué la señora Elizabeth le dio algún cierto café? It's not about our coffee. No es por el café, It's about the function, no? es por las funciones With our ganoderma. con el ganoderma. So these are normal, Eso es normal, But you can have other forms of detoxification. pero también tienen otras formas de desintoxicarse. So who can take RGGL? ¿Quién puede tomar el RGGL? Can be taken before, during, and after pregnancy. Puede ser tomado antes, durante y después del embarazo. Okay, who else? ¿Quién más? Instead of developing hyperactive children, En vez de desarrollar niños hiperactivos, we develop Albert Einstein children. se van a desarrollar pequeños Albert Einstein. And also, También, of course, we have to give it to our students también se le tiene que dar a los estudiantes, because we are investing a lot of money for their education porque se está invirtiendo mucho dinero en su educación, so that they can study very well. para que puedan estudiar muy bien. And of course, for young adults, También para los adolescentes, and the most excited market of DXN y el mercado más emocionado de DXN is the married couples. son las parejas casadas. Okay, so who are married here? ¿Quiénes están casados aquí? Partner. O que tengan pareja, Or with novio and novia. o que tengan novio o novia. So are you happily married? ¿Están felizmente casados? Okay, so they always say, the psychiatrists say, Siempre los psicólogos dicen after 15 years of marriage, que después de 15 años de matrimonio, the romance die down. casi es como si estuviera muriendo el matrimonio. So we have to bring the Luna de Miel days. Entonces tenemos que traer aquellos días de luna de miel. Okay, so we give you a formula. Así que les vamos a dar una fórmula. The first formula, La primera fórmula you will use on Tuesday, la van a utilizar los martes, Thursday, jueves and y Saturday. sábados. So what day is today? ¿Qué día es hoy? So we give you the first formula. Así que les vamos a dar la primera fórmula. Now the second La formula, segunda fórmula you can use la pueden utilizar on Monday, los lunes, Wednesday, miércoles and y Friday. viernes. Then one of the members asked me, Uno de los miembros me preguntaba, what about Domingo? ¿qué hay de los domingos? Domingo, El domingo Día de la Familia. es día de la familia. So you have to rest. Tienen que descansar. So do you want the formula? ¿Quieren la fórmula? I'm not convinced by your answer. No me convencieron con su respuesta. Since I am not convinced by your answer, Como no me convencen con su I respuesta, will give the formula les voy a dar la at fórmula the end of the presentation. al final de la presentación. Of course. Por supuesto, Training is like a marriage. el entrenamiento es como el matrimonio. You have to keep them excited. Hay que mantenerlos emocionados. So if I give you now the formula, Así que si les doy la fórmula ahorita, within 20 en minutes, 20 minutos, you have to reach your casa tienen que llegar a su casa for the formula to become effective. para que la fórmula sea efectiva. You will be looking for your husband. Van a estar buscando a su esposo. So I give it later. Entonces las doy después. Okay, so ladies and gentlemen, Damas y caballeros, the RGGL el RGGL can be taken by senior citizens. puede ser tomado por adultos mayores. So for those who are taking mantenimiento, Para aquellos que estén tomando medicamentos regularmente, diabetes, ya sea por diabetes or the high blood and low blood, o presión alta o baja, please continue your medicine. por favor sigan tomando su medicamento. This is not a replacement of your medicine. Este producto no es un reemplazo de medicamento. This goes perfectly with the medicine. Esto se lleva perfectamente con su medicamento Any type of medicine. o cualquier tipo de So medicamento. continue to use it Así que sigan usando so that when you visit your para doctor, que cuando ustedes visiten su doctor, the doctor will tell you, el doctor les pueda we decir, will reduce the maintenance. puede reducir el medicamento. So continue to take it, Así que sigan tomándolo then go back to your doctor again. y regresen con su doctor. The doctor will tell you, Y el doctor les dirá you can already remove your que ya maintenance. pueden dejar de tomarlo. So let it work with medicine. Así que deje que trabaje junto con el medicamento. This is not a replacement. Esto no es un reemplazo. Whatever type of medicine. Cualquier tipo de medicamento. So ladies and gentlemen, Damas y caballeros, both can be used by healthy and unhealthy ambos people. productos pueden ser tomados por gente saludable y gente no saludable. Okay, one leader asked me, Uno de los líderes me preguntaba, if this can be used for long period, ¿este puede ser utilizado por largo periodo? how long is long? ¿Pero qué tanto tiempo es qué tanto? As long as Siempre y cuando you are living. ustedes estén viviendo. Okay, let me give you example. Déjenme decirles un ejemplo. Okay, if you can see, Si pueden ver, I am coughing and I have difficulty
difficulty in breathing. Estoy tosiendo y tengo dificultad para respirar. Okay, 3 weeks ago, Hace 3 semanas I came back from Philippines. regresé de las Filipinas And it is a very hot area. y es un área muy caliente. So when I touched the Mexican airport, Cuando llegué al aeropuerto mexicano, it was a very cold area. es un área muy fría. And then the next day, Al siguiente I día, have a presentation in Chalco. tenía una presentación en Chalco. So in Chalco, En it Chalco was hot, hacía calor and then in the evening it was cold. y por la tarde hacía frío. So when I went back to my casa, Regresé a mi casa I have a fever. y tenía fiebre. So on the next day, Al siguiente I día, need to go to Nesa. tenía que ir a Nesa. So what I ¿Qué did fue lo que hice? for the RG, En el RG, because I don't have antibiotic, como yo no tenía ningún antibiótico, is 10 capsules tomé 10 cápsulas per hour, cada hora so that the fever is going to go out. para que la fiebre empezara a desaparecer. So in Thursday, Así el jueves, Miss Estela was able to see me in Ojo de Agua. la señora Estela pudo verme en Ojo de Agua. So it was very hot. Hacía mucho calor. And then in the Y afternoon, en la tarde, I need to go to Iztapalapa tenía que ir a for Iztapalapa another presentation. para otra presentación. And it was very cold. Y hacía mucho frío. So when I went back, Cuando regresé, the fever was terrible. la fiebre era terrible. So what I did, ¿Qué es lo que hice? instead of 10, En vez de 10, I put it at 30 per hour. tomé 30 cada hora. Because on the next day, Al siguiente I día, have to go to Los tenía Reyes. que ir a Los Reyes. And then on Saturday, Y el we sábado, have the official launching in the office. tenía el lanzamiento oficial en la And oficina. then in Monday, El lunes, go to Acapulco, tuvimos que ir a Acapulco, up to Oaxaca. a Oaxaca. So on Friday, Así el viernes, when we finished, cuando terminamos, I was okay. ya me sentía un poco But on mejor. Saturday, Pero el sábado, went back to Mexico, cuando regresamos a I México, start to have dry cough. empezaba a tener tos seca. You know what I discovered? ¿Saben lo que descubrí? My asthma is back. Que mi asma estaba regresando. Because the last asthma attack was 10 years ago, Porque mi último ataque de asma fue hace 10 años, before I joined this company. antes de comenzar en esta compañía. But if you also abuse your body, Pero si también abusan ustedes de su cuerpo, it's a non-stop traveling, en este caso que es un viaje sin paradas, different weather, diferentes climas, of hot and cold weather, de climas fríos y calientes, then the change of food, por los cambios de the alimentos, change of time. el cambio de horario. If your body is not going to rest, Si su cuerpo no descansa lo suficiente, you will go back van a poder regresar with the previous that you have. con los problemas anteriores que tenían. Okay, so what did I do? ¿Qué fue lo que hice? Because my training is continuous. Porque mi entrenamiento es continuo. So from the 30, Así de 30, immediately I reduce it to 1, inmediatamente la reduje a una sola so cápsula that I can manage my asthma. para poder manejar mi asma Then I can still talk. y poder seguir hablando. So don't worry. No se preocupen, You can go to a higher dosage, pueden tomar una dosis muy alta, but you can also go to a lower dosage. pero pueden también bajarla. So you only have to manage your body very Únicamente tienen que well. aprender a manejar su cuerpo de manera correcta. Don't be afraid. No tengan miedo, This is very common. eso es común. That is going to reflect Que se vaya a reflejar whatever you have from the previous. cualquier problema anterior que hayan tenido. So it is only telling you Únicamente les está diciendo you have to rest. que tienen que descansar. Okay? So now, ladies and gentlemen, Ahora, damas y caballeros, finally, finalmente in Mexico. está en México. Okay, now let's take a look at the dosage. Ahora vamos a ver la dosis. Okay, actually we are just advising you to go with 1 pair De hecho, únicamente les estaba recomendando que comiencen con un par. on the first week. La primera semana, Okay, everybody, todos, whether you are sick or you are not sick. estén enfermos o no, Okay, and the second week, la segunda semana, go with 2 pairs. tomar 2 pares. 2 RG, 2 RGs, 2 GL. 2 GL. And on the third week, Y la tercera semana, you increase a little. pueden incrementarlo un poco. 4 RG, 4 RG, 4 GL. 4 GL. And on the fourth week, Y en la cuarta semana, you go with 6 pairs. pueden tomar 6 pares. 6 RG 6 and RGs 6 y GL. 6 GL. Okay, if you don't have any problem in your Si body, ustedes no tienen ningún problema en su cuerpo, you don't expect any no reflection. esperen que tener algún tipo de reflejo. So on the next day, Así al siguiente día, you can just go back with the maintenance. pueden hacer su mantenimiento de una. Okay? However, Sin embargo, like me previously, como yo anteriormente, I was having some fever, que estaba teniendo fiebre and then I have to recover immediately, no? y tenía que recuperarme inmediatamente, You must remember, deben de recordar, when you have a fever, cuando tienen fiebre, your body is su cuerpo going to be very painful.
tal vez sea muy doloroso. or the head is very painful. O tal vez mucho dolor en la cabeza. But for my case, En mi caso, for the 10 and 30, para las 10 y 30 que tomé, I didn't have both. I did not have both. no tuvo, en el caso de que ella tomó las 10 o 30, no tuvo ninguna de estas. I don't have body pain. No tuvo dolor de cuerpo, There's no pain in the muscles. no, sin dolor en los músculos, And I don't have pain in the y head. tampoco dolor en la de cabeza. It was just gripa and cough. Únicamente era la tos y la gripa. So